Buenos días, hoy 16 de octubre, día conmemorativo, un día para pensar, para analizar hasta qué punto se está avanzando sobre el tema de la Ley General de la Persona con Discapacidad. Un día en que se recuerda mucho, ¿no? La lucha por parte de los colectivos de personas con discapacidad. Y en esta oportunidad tenemos a Luzmila Muró, activista en el tema de discapacidad. También pertenece a la organización del CODIP, la Comisión de Damas Invidentes del Perú. Buenos días, Luzmila. Muy buenos días, Maribel. Primero, permíteme, por favor, saludar a las personas con discapacidad que hoy en el país celebran esta fecha como un momento, como un hito histórico de las diferentes luchas que ha venido desarrollando la población de personas con discapacidad, ¿no? Hace 40 años que fue instituido esta fecha en reconocimiento de esos esfuerzos, de esas luchas, de un conjunto de personas y de organizaciones que acudieron ante el Congreso de la República para solicitar justamente disposiciones legales que garanticen la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad. Estamos hablando de la década de los 80. Y hoy, a 40 años después de esa gestión, seguimos viendo que el quehacer de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en la defensa de sus derechos no se puede quedar rezagada. Muy por el contrario, si bien hoy en día tenemos a la Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, esta está pretendiendo ser derogada por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Una medida que realmente no nos parece nada adecuada y nada conveniente en razón a toda la situación que se está viviendo en el país y en el mundo entero, ¿no? Estamos en una situación de emergencia sanitaria, de recesión económica, hay pérdidas de empleo y realmente hasta la propia salud mental de las personas, en qué condiciones está con toda esta situación de emergencia que se vive. Y este planteamiento de modificación no cuenta con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad y con las personas con discapacidad propiamente dichas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De sacar una ley para ponernos otra y que simplemente se nos explique al paso sobre esto. No nos parece lo más conveniente. Justamente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos garantiza un respeto de nuestra dignidad, de nuestra autonomía, de nuestra libertad para la toma de decisiones y una participación plena y efectiva. El derecho a la consulta es una manifestación de estos derechos, de estos principios. ¿Y qué es lo que tenemos? Nada, en absoluta nada. Entonces, eso es importante reflexionar sobre esta medida. Quedo a disposición de tus preguntas, Maribel. Disculpa la introducción tan larga. No, al contrario, más bien te agradezco que hagas una reflexión al respecto del contexto histórico de lo que han sido los derechos de las personas con discapacidad. ¿Será interés político el pretexto de que las leyes no se cumplen? ¿O están justificando de que en esta ley hay mucho asistencialismo? Mira, ¿cuáles serían las causas que motivan? Bueno, según lo que se expone en el propio proyecto, es por que nuestra ley habría sido modificada en varias ocasiones, ¿no? Y que de acuerdo a la técnica legislativa, una revisión de una ley, su modificación en más de 3 oportunidades amerita para que sea revisada y sea sustituida, ¿no? Entonces, esto seguramente puede tener sus visos de legalidad técnica, ¿no? En el desarrollo de cómo se debe elaborar técnicamente una ley. Pero, ¿y qué propósitos pueden existir detrás de esto? Bueno,
Supongo que hay un interés por el rédito político, ¿no? Siempre se suele en etapas electorales que los intereses más subalternos se hagan presentes en estas circunstancias y no exactamente el genuino interés por la defensa de los derechos que les asisten a las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, no creemos que partiendo de las condiciones coyunturales que estamos viviendo y con una ley que no termina de implementarse, pretender una derogatoria de la misma, pues carece de sentido. ¿Se ha hecho la consulta popular respectiva? ¿Han opinado en las mesas de trabajos? Mira, justamente una de las cosas que señalaba es eso, ¿no? Es en relación a la participación y la consulta a las personas con discapacidad sobre esta nueva normativa. Y no ha habido, aquí en Lima no ha habido. Lo que se invitó a las organizaciones de personas con discapacidad fue a una mesa técnica para informar sobre el contenido, los pros de esta modificatoria. Pero no exactamente, eso no se constituye en consulta y ellos mismos lo reconocen. Es dar a conocer su proyecto, pero en ese proyecto ellos no dijeron, nosotros consideramos que vamos a modificar esta ley por estos aspectos. Entonces, y queremos contar con la participación de las personas con discapacidad. No ha habido absolutamente eso, ¿no? Porque, en ningún momento, antes, ni durante, y ahora después, no sé qué procesos de consulta puedan estar implementando. Sé que hacia el interior del país han viajado, pero no sé si siguiendo en este criterio de trabajo de mesas técnicas para informar el contenido de su proyecto. Pero definitivamente eso no es ni participación ni consulta. En el tema educativo, en el tema legal, ¿de qué manera afectará a las personas con discapacidad? Creo que genera justamente eso, más incertidumbre, porque una promulgación de una nueva ley supone considerar también la reglamentación de la misma, ¿no? Y ya hemos tenido la experiencia inicial de que para la aprobación del reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad se demoró aproximadamente cerca de año y medio, algo así, ¿no? Entonces, es un tiempo en el que las personas con discapacidad estaríamos en una incertidumbre mayor, porque si aún en este proceso de implementación los usuarios, los servidores de la administración pública no tienen conocimiento, hay, podríamos decir, ignorancia de la norma, porque no hay una debida capacitación, porque no hay campañas que se realicen por parte del Estado para promocionar a la persona con discapacidad y los derechos que le asisten. Si no hay todo eso en una situación de mayor inseguridad, al no contar con normas que generen una directa aplicación, pues nos genera más incertidumbre, más inseguridad. Y lógicamente eso no conviene, además de perjudicar. En este momento se está trabajando sobre la política nacional para las personas con discapacidad para el desarrollo. Y eso se paralizaría, ¿no? Entonces se suspenderían tantísimas cosas. ¿Y eso nos conviene? No nos conviene. Al contrario, necesitamos las reglas claras ya. No más incertidumbres, no más retrasos. Y sí que se nos garantice la implementación de la ley y una debida fiscalización para su cumplimiento, ¿no? Y que garanticen los derechos que en ella nos están reconocidos, que no son más que los que tienen las personas sin discapacidad. Solamente requerimos de atenciones y medidas específicas que nos permitan nuestra participación en cualquier ámbito sin restricción ni impedimento del ejercicio de los derechos que nos corresponden. ¿Quién está tomando en cuenta el enfoque asistencialista? Se ha podido detectar que en relación con
sobre la gratuidad para los pasajes, ¿no? Como un aspecto de asistencia para las personas con discapacidad, ya no le llaman severa, sino grave, ¿no? Y esto realmente es una cuestión ¿cómo? No sabría cómo calificarla realmente, porque una persona con discapacidad severa o grave, como quieran llamarla, no resulta lo más pertinente, ¿no? Porque esas personas tienen ese grado o nivel de discapacidad y lógicamente no van a ser usuarias del transporte, porque son personas que no pueden valerse por sí mismas, necesitan del apoyo de otras. Entonces su desplazamiento físico no se va a hacer a través de los buses o microbuses o del transporte urbano de nuestra ciudad. Eso es fantasioso y con un pretendido decir que los descuentos, el no pago es una forma de atendernos. Y en eso definitivamente no se está garantizando para nada la calidad. Y por último, el derecho que tenemos de disfrutar de un transporte accesible. Entonces, no queremos gratuidad, lo que buscamos es calidad en los servicios y que nos garanticen con la accesibilidad y ajustes razonables, nos garanticen el poder. ¿Cuál es el mensaje que podrías dar a las personas con discapacidad acerca de la ley? Bueno, como ya también había estado diciendo, es importante que revisemos las informaciones tanto a favor como en contra. Y esta la podemos encontrar perfectamente navegando, ¿no? A través de las diferentes redes sociales que trabajen, que se conozcan de las organizaciones que trabajan por los derechos de personas con discapacidad. Por ejemplo, como SODIS, como Paz y Esperanza, como un pequeño cherry para Comisión de Damas Invidentes del Perú también. Y así otras organizaciones cuyas páginas, en sus Facebook, van a encontrar información sobre esta materia, ¿no? Y no les pedimos que se pongan a favor, sino que estudien, se informen y asuman posición. Una posición convencida, razonada, sobre lo que es más conveniente para el movimiento de las personas con discapacidad. Que nos garanticen los derechos que tenemos todas las personas por ser personas. ¿Cuál es la importancia que tiene la ley 29973 a favor de la persona con discapacidad? Esta ley surge justamente como parte de la obligación del Estado peruano que suscribió la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad para alinearse a estos preceptos que le imponían la adecuación de su normatividad para el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Allí radica su importancia, porque si bien es cierto, las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que las personas sin discapacidad, también lo es que sí necesitamos medidas específicas para la atención de que nos permitan este ejercicio pleno y efectivo en igualdad de condiciones que los demás. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad nos confrontamos con una serie de barreras, ¿no? Barreras actitudinales, barreras en el transporte, barreras en el acceso a la información y las comunicaciones. Y todo ello contribuye a que no podamos, impiden nuestro ejercicio pleno de los derechos que nos asisten, ¿no? Entonces, el conocer que el derecho a la accesibilidad, que el derecho a los ajustes razonables y que el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad son ejes esenciales y transversales en la vida de toda persona y que
garantizado esos derechos, las personas con discapacidad vamos a poder desarrollarnos como corresponde. Vamos a poder desarrollarnos como corresponde. Además de que van a garantizar la efectividad de nuestros derechos. Bueno, Luzmila, bueno, muchas gracias por tu respuesta y bueno, pues vamos a, ¿no?, lograr a concientizar e informar a la población acerca de la importancia de la ley general de las personas con discapacidad. Luzmila, estoy muy agradecida por tu tiempo, tu apreciación acerca de lo que se está dando en la coyuntura. Muchas gracias, Luzmila. A ti, Maribel, gracias por este espacio, por esta oportunidad de darnos voz a las personas con discapacidad y permitir que esta reflexión pueda llegar a muchas personas y que sea motivo para que se siga reflexionando y se actúe decididamente en salvaguarda de nuestros derechos. Muchísimas gracias y un buen día. Muchas gracias, Mila.